que grava la transferencia de inmuebles. Al realizarse dicha transferencia, simultáneamente se genera la obligación de pago, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la tabla. O sea, en el momento de la transferencia de los inmuebles es que se genera el impuesto, ¿no? Y al realizarse la transferencia se genera la obligación y ahí concluye. O sea, tiene un carácter liquidador definitivo. Clasificación doctrinaria bipartita o científica. Bipartita, tributos no vinculados, impuestos, y los tributos vinculados, contribuciones y tasas. Bueno, ese es en cuanto a los impuestos. ¿Alguna pregunta respecto a los impuestos que hemos visto? ¿No? Como pueden ver, la gran clasificación que establece el Código Tributario son los impuestos, contribuciones y tasas, ¿no? Y están ordenadas en función de la contraprestación que efectúa el Estado. Contra el impuesto no hay mayor obligación del Estado. Contra las contribuciones hay una contraprestación relativa, y contra las tasas el Estado tiene que prestar una contraprestación directa. Esa es la mayor clasificación que tenemos en cuanto a los tributos. Bueno, el siguiente tema es la obligación tributaria. O sea, una vez que se ha establecido el sistema tributario nacional, se han establecido cuáles son los impuestos, nos vamos a la obligación tributaria, o sea, al nacimiento de los impuestos. ¿Qué hechos o fenómenos o actividades dan nacimiento a los impuestos? ¿No? A los impuestos. Acá nos volvemos a encontrar con las obligaciones tributarias sustantivas y formales, ¿no? En este caso, esto vamos a encontrar siempre a nivel de todo lo que es derecho tributario, las obligaciones sustantivas y formales, ¿no? La esencia del impuesto en sí y la formalidad que tenemos para la aplicación. Por ejemplo, el impuesto a la renta, el carácter sustantivo estará formado por el hecho generador, ¿no? La fuente de riqueza, por ejemplo, el arrendamiento de bienes, por ejemplo, la primera venta de inmuebles, por ejemplo, los negocios en sí, el ingreso de trabajo por dependientes, el ingreso por trabajo de dependientes, son fuentes generadoras de riqueza. Está normada y está establecida en normas y reglamentos que van a permitir su aplicación del Estado. Pero para que su aplicación sea efectiva, tiene que haber las obligaciones formales o el aspecto formal. Por ejemplo, la declaración misma. La declaración es una obligación formal, que no está amarrada al tema de la determinación del impuesto, pero sí al cumplimiento de la obligación, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, o los contribuyentes de tercera categoría, están obligados a presentar una declaración mensual y una anual. Entonces, estas son obligaciones formales, ¿no? En la cual incluso tú no puedes tener en un mes determinado o en un periodo determinado obligación de pagar el impuesto, porque de repente no has tenido hecho generador, no has tenido riqueza, no has tenido trabajo. Pero sí hay la obligación de presentar de presentar la declaración mensual, y si es que uno no cumple con esa presentación, estaríamos en una obligación tributaria, incumpliendo una obligación tributaria y sujeto a sanciones, ¿no? Entonces la obligación tributaria no está relacionada necesariamente a una obligación tributaria sustantiva, o sea, al cumplimiento de un hecho generador, sino también a obligaciones formales, ¿no? Por ejemplo, entregar comprobantes de pago, por ejemplo, trasladar bienes con guías de revisión, por ejemplo, declarar los impuestos de forma anual o mensual. Hay un cuadrito que no sale. Ahí tenemos más o menos un cuadrito que dice obligaciones tributarias, en qué consiste y penalidades en caso de incumplimiento.
Por ejemplo, la obligación tributaria sustancial, que es el de pagar impuestos. Si en un determinado periodo yo he tenido, por ejemplo, en el año 2014 he tenido ingresos en mi calidad de perceptor de renta de tercera categoría, ¿no? De repente por honorarios, de repente por sueldos, de repente por actividades económicas que he realizado. Entonces tengo una obligación sustancial de pagar impuestos. Ahora, en caso de incumplimiento, al margen de la cobranza coactiva se me agregará intereses, ¿no? Pero ese monto no va a crecer, o sea, el monto que se determine, lo único que se le puede agregar son intereses y iniciar una cobranza coactiva. Pero en el caso de una obligación tributaria formal, ¿qué pasa? Aquí tienen ustedes, ¿en qué consiste? Dicen, en todas las demás, emitir comprobantes de pago, llevar libros contables, presentar información que el tribunal requiera, declaraciones mensuales, declaraciones anuales, ¿no? Trasladar los bienes con guías de revisión, etc. ¿Cuál es el efecto en caso de o la penalidad en caso de incumplimiento? Viene a ser una multa o una sanción, ¿no? Multa es una sanción económica, pecuniaria, y la sanción, un cierre de local, de comisión de tenerías, otras, ¿no? Acá tenemos más o menos una definición de lo que es obligación tributaria. Es una relación jurídico-tributaria, muy bien. ¿Por qué? Porque está basada en la norma de la ley. Es un vínculo de derecho público entre el acreedor y deudor tributario establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria siendo exigible coactivamente, ¿no? Es una prestación pecuniaria de entregar al Estado el tributo debido. Pero no solamente eso, habíamos visto que la obligación tributaria también es efectuar formalidades que la ley nos pide, ¿no? Entonces engloba las obligaciones de tipo sustancial y formal. Los elementos: el acreedor, el objeto de la prestación, y el deudor. El acreedor estaría constituido por el Estado, ¿no? El tributo que está establecido por la norma legal, y el deudor, que viene a ser el contribuyente o deudor tributario, como dice la norma legal. ¿Cuáles son las características de la obligación tributaria? Está sujeta a un ámbito legal, ¿no? Sujeción legal de su aplicación. Es de carácter temporal, ¿no? Requiere una actividad positiva del obligado, aún en contra de su voluntad por necesidad social. No es razonable justificar incumplimientos a alguna vulneración jurídica y requiere responsabilidad de distribución equitativa social. Son las características de la obligación tributaria con la doctrina. Presupuestos de legalidad del nacimiento de la obligación tributaria. En primer lugar, aplicar lo que habíamos hablado anteriormente, el principio de legalidad y reserva de la ley, ¿no? Solamente por ley se puede establecer normas de cumplimiento tributario y aplicación de supuestos de cumplimiento de obligaciones tributarias por norma establecida en la Constitución, leyes, reglamentos. Que la obligación sea física y jurídicamente posible, ¿no? O sea, que esté contemplado en hechos que se puedan comprobar y jurídicamente en cuanto a que esté comprendida en una norma legal. Un objeto lícito, claro está, ¿no? Un objeto lícito. Exigible por parte del acreedor, o sea, el acreedor tiene, el Estado en calidad de acreedor tiene la capacidad de exigir coactivamente la cobranza o el cumplimiento de esta obligación, y una capacidad tributaria y representación por parte del obligado o del administrado, ¿no? Contribuyente. Bueno, el Código Tributario
nos menciona quiénes son los obligados o responsables solidarios de la obligación tributaria. ¿Quiénes son los responsables de cumplimiento? En primer lugar, bueno, el mismo contribuyente en caso de una persona natural, ¿no? En caso de una persona jurídica, los representantes legales, los adquirientes del activo o pasivo, en el caso de una transferencia de una empresa o transferencia de un negocio, ¿no? Por el hecho de generador y por la actividad que realiza. Esos son los responsables solidarios, ya sea por el hecho generador o por la actividad que realiza. En principio, los representantes legales y los adquirientes. Pero por acá tenemos también una variación. Los representantes deben pagar los tributos de sus representados con los recursos que administren o dispongan. Dos tipos de responsabilidad solidaria: objetiva y subjetiva. Objetiva dice: basta cualquier acción u omisión que genere el incumplimiento de las obligaciones tributarias, por ejemplo, el padre, el tutor, liquidador o síndico. Y subjetiva, se requiere la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades para dejar de pagar las obligaciones tributarias. Ejemplo: albacea, mandatario, gerente general, administrador o representante legal también. En el primer caso, solamente requiere la acción o omisión, ¿no? O sea, de dejar de pagar. O sea, es una persona que ha sido designado solamente para pagar los impuestos. En el otro caso, el hecho de no pagar impuestos debe estar vinculados a una negligencia grave, a abuso de facultades, ¿no? Para dejar de pagar las obligaciones tributarias. Aquí tenemos el representante legal, el albacea, mandatario, gerente general, administrador. Acá tenemos algunas jurisprudencias respecto a la responsabilidad solidaria de quienes deben pagar impuestos o quienes deben asumir la obligación tributaria. Dice: el hecho de tener, tenemos las resoluciones del Tribunal Fiscal 7254, 2, 2005, 58, 22, 5, 2002 y otras más, ¿no? El hecho de tener la calidad de representante legal y las atribuciones legales de gestión no son decisivas para demostrar tal existencia. O sea, no por el hecho de que una persona tenga la calidad de representante legal y esté en pleno mandato y funcionamiento de su empresa, solo por tener ese hecho no se le puede atribuir responsabilidad solidaria, sino que tiene que cumplir algunos elementos que habíamos visto, que es en dolo o negligencia grave. Asimismo, tenemos otra RTF 29/5/2005, dice: se entiende que actúa con dolo quien con conciencia, voluntad e intención deja de pagar la deuda tributaria, mientras que actúa con negligencia grave quien omite el pago de dicha deuda debido a un comportamiento carente de toda diligencia sin que exista justificación alguna. En este caso sí está más individualizado cuáles son los casos en los cuales se puede atribuir responsabilidad solidaria a un representante legal, quien con conciencia, voluntad e intención deja de pagar la deuda tributaria. O sea, que tenga el ánimo de dejar de pagar la deuda o de evadir la deuda. Y en cambio, negligencia grave es quien omite el pago de dicha obligación debido a un comportamiento carente de toda diligencia sin que exista justificación alguna, ¿no? O sea, el solo hecho de no haberse preocupado del pago de los impuestos. Ahí tenemos acá dos resoluciones respecto a la atribución de responsabilidad solidaria. Bueno, respecto al tema de la atribución de responsabilidad solidaria, a partir de este año la Administración Tributaria viene ejerciendo algunas campañas de actividades de sensibilización, porque es muy probable que dentro de poco tiempo ya se inicien
Esta es una atribución que siempre lo ha tenido la administración tributaria, de iniciar atribución de responsabilidad a los gerentes, administradores, representantes legales de una empresa, pero no lo hacía porque era un poco engorrosa el procedimiento. Acá lo tenemos, por ejemplo, dice, para atribuir responsabilidad es necesario notificar la RD. RD significa resolución de determinación de atribución, señalando la causal de atribución y el monto de la deuda por la cual se le es responsable. Se puede impugnar, o sea, como toda resolución de determinación, se puede impugnar la atribución de la responsabilidad o la determinación de la deuda, cualquier de los dos. Sin embargo, si la deuda tributaria ya se encuentra firme, ya no es posible revisarla. Aquí tenemos un cuadrito. Por ejemplo, SUNAT emite una resolución de determinación con deuda tributaria en la cual se le comunica a un representante legal que se le ha encontrado responsable de la obligación tributaria contenida en la resolución, en base pues a algún supuesto de hecho que haya expuesto, ¿no? Por negligencia, por dolo. También están incluidos acá quienes caen y no habidos, ¿no? Si la empresa cae y no habido, el representante legal es el que asume la deuda. Entonces, a partir de la notificación de la deuda tributaria existe un plazo legal que son 20 días hábiles para interponer una primera acción impugnativa que se llama reclamo, ¿no? Y luego de que el reclamo sigue su curso contencioso administrativo y en caso que sea denegado, ya recién en ese momento ya se podrá atribuir la responsabilidad solidaria. Acá abajo tenemos otro caso igual, ¿no? Hay una resolución de determinación con deuda tributaria, igual en plazo legal, ¿no? Existe, pero hay una resolución firme, o sea, de repente no hubo ningún efecto, no hubo interposición de ningún recurso impugnatorio, ¿no? Entonces, en este caso ya la responsabilidad es desde el momento en el cual queda consentida la deuda. Bueno, respecto a la responsabilidad solidaria, tenemos que hacer un paréntesis para más o menos explicarle cómo funciona esto, ¿no? Para SUNAT existe una base de contribuyentes. Estos contribuyentes pueden ser personas naturales, y personas jurídicas. Las personas jurídicas a su vez pueden ser empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades, con fines de lucro, claro está, y asociaciones sin fines de lucro. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia en la responsabilidad? Si es que, en este caso, hablemos de un negocio. Para que una persona natural constituya un negocio, no tiene nada más que hacer que aceptarse SUNAT con su DNI, tramitar su registro único de contribuyente, su RUC, y iniciar sus actividades, ¿no?
tramitar sus libros contables, obtener sus comprobantes de pago, su guía de remisión para trasladar bienes y inicia sus actividades, ¿no? De repente sacar su licencia en funcionamiento, etc. Inicia las actividades y lógicamente acá va a desarrollar hechos generadores de obligaciones tributarias, por ejemplo vender, por ejemplo obtener utilidades, por ejemplo contratar trabajadores y pagar los impuestos de ellos, etc. Pero ¿qué pasa ante un incumplimiento? Ante un incumplimiento de la obligación tributaria, supongamos que SUNAT le emite una multa de 50.000 soles. Pero esta persona natural, para iniciar el negocio, solamente ha puesto 10.000 soles de capital, ¿no? Sin embargo, las obligaciones tributarias con multas y otras costas que les puede poner SUNAT, intereses, etcétera, sanciones, suman 50. En este caso, la responsabilidad solidaria es total. O sea, la persona natural no puede evadir el cobro de estos 40.000. Porque la persona natural responde con la totalidad de su patrimonio. No puede separar el monto invertido en el negocio versus a la totalidad de la deuda que tenga. Y no solamente con SUNAT, ¿no? Puede ser con un acreedor, puede ser con un trabajador en caso de una demanda laboral, puede ser en un proceso civil por incumplimiento de contrato, por ejemplo, por responsabilidad, por daños y perjuicios, etc. O sea, la persona natural es responsable solidaria de por sí. No puede negarse. En cambio, la persona jurídica tienen responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que en este caso sí es en función de lo que aporten. Si han aportado 10.000 soles o lo que tengan, en todo caso, lo que han podido comprar a nombre de la empresa. Pero las personas jurídicas están concebidas por personas naturales, ¿no? Persona natural 1, 2, 3. Pero estas deudas no pueden ir a atribuirse a los conformantes o a los constituyentes de estas personas jurídicas, porque en este caso existe la responsabilidad limitada. En este caso, la administración tributaria se limitará a hacer el cobro de lo que tengan o lo que hayan aportado nada más. No puede ir más allá de lo que tengan los constituyentes. Pero en este caso, respecto a la atribución de responsabilidad solidaria, acá tenemos los representantes legales. El representante legal, ¿quién es el gerente? ¿No? Los administradores, presidente de directorio, etc. Entonces, SUNAT sí puede ir, no puede ir contra los socios que han constituido la persona jurídica, pero sí puede ir contra los representantes legales. O sea, puede atribuir la deuda a los representantes legales. ¿En qué casos? Cuando hay dolo, cuando hay negligencia, o cuando hay una situación de no habido. O sea, si la persona jurídica está no habida, responde el representante legal. Si es que ha existido dolo en el pago de impuestos, por ejemplo, hablemos de una evasión de impuestos, o negligencia en el caso de que no haya, habiendo dinero, no haya pagado impuestos, no haya cumplido con el pago de impuestos de igual manera, ¿no? Pero esta es una excepción, porque para eso la administración tributaria tiene que notificar una resolución de determinación, y si luego que ha seguido todo el procedimiento contencioso se han encontrado responsable, recién
el representante legal ya cubrirá la deuda tributaria. En este caso, en el ejemplo había puesto 50.000 soles, por ejemplo. Ya tendrá que cumplir con responder, y ya en este caso, al igual que la persona natural, tiene que cumplir con todo su patrimonio, pero luego de un procedimiento contencioso administrativo. Claro que si el representante legal no cumple o no interpone su recurso impugnatorio a tiempo, ya no será necesario agotar todo el proceso contencioso para cobrarle. Simplemente, tan pronto han pasado los 20 días hábiles para impugnar, no habiéndolo hecho, quedará firme y será inmediatamente atribuido la responsabilidad. Más o menos esa es la forma en la cual SUNAT está trabajando ahora y está tratando de hacer cobro, porque una gran parte de la deuda general que existe, más del 50% corresponde a deudas incobrables, o sea, personas jurídicas que desaparecieron, personas jurídicas que han desaparecido hace 10 años, 20 años, qué sé yo, y se fueron con deudas tributarias, ¿no? Simplemente cerraron y esa deuda no se puede cobrar. ¿Por qué? Justamente porque no se puede atribuir la responsabilidad a los socios. Acá hay una salida que puede ser a los gerentes, aunque el gerente de repente no sea socio, ¿no? Pero igual, actualmente no se aplica todavía en toda su extensión, está de manera limitada, pero existe la posibilidad de que se pueda cobrar las deudas si es que se logra demostrar que ha habido alguna de las causales establecidas en dolo, negligencia o esté en condición de no habido, ¿no? De eso se trata esta atribución de responsabilidad que hemos visto. ¿Alguna pregunta? Claro. En el ejemplo que hemos visto, de repente la empresa tiene un capital de 10.000, tiene bienes por 10.000 soles, pero la deuda es 50.000. Entonces, cuando efectúa SUNAT la cobranza coactiva, lógicamente no va a alcanzar, porque los embargos o las medidas coactivas que hagan van a cubrir este cierto monto. Entonces, por ese diferencial, por los 40.000 soles, SUNAT revisará si es que la deuda generada se ha debido a una negligencia, a un dolo, o de repente con la empresa ha desaparecido y lo ha dejado una vida a la dirección fiscal. Claro, cuando hablamos de dolo, como hemos visto en las dos jurisprudencias, dos resoluciones del Tribunal Fiscal expuestas anteriormente, la atribución de dolo, de negligencia, tiene que ser específica, o sea, SUNAT tiene que ser específica. Ahora, por ejemplo, si yo cumplo con declarar mis impuestos, pero por motivo de una iliquidez o de un problema de otra índole no he podido pagar, de repente es muy difícil demostrar que haya actuado con dolo, ¿no? Porque SUNAT tendría que hacer un estudio económico de mi empresa y ver si tuve dinero o no tuve dinero. Pero generalmente la atribución de responsabilidad se aplica cuando el contribuyente, la empresa, esté sujeto a una fiscalización. Cuando es sujeto a una fiscalización y se determina que, por ejemplo, han existido facturas falsas de favor, ha existido un comportamiento tendiente a evadir impuestos, doble contabilidad o dobles comprobantes de pago, ahí estamos hablando de un delito, en cuyo caso sí se puede atribuir responsabilidad porque hay dolo, ¿no? O en el transcurso de la fiscalización se ha determinado que la empresa ha tenido dinero para pagar impuestos, pero simplemente el representante legal ha derivado ese dinero para sacarlo de la empresa y derivarlo para otras actividades. También es negligencia. Y el tercer caso es el caso que la empresa esté con deuda, ya no funcione y haya caído en condición de no habido. Tercera condición. Pero definitivamente si es que se sigue el procedimiento y se logra determinar responsabilidad del representante legal, lógicamente va a tener que responder con todos sus bienes. ¿Ya? El tratamiento del
¿Es igual como una EIRL? Sí. A ver, la EIRL es una, como su nombre lo dice, es empresa individual de responsabilidad limitada. O sea, es la misma persona natural constituida como persona jurídica a través de un instrumento legal que se llama Constitución, escritura de Constitución y registro de registros públicos. Pero, lógicamente, como su nombre lo dice, hay una responsabilidad limitada respecto a lo que haya aportado su negocio. En ese caso sí se puede diferenciar lo que se aportó al negocio y lo que es de él, porque lo que está en el negocio está en escritura y está escrito en registro público. En la SAC, en ese caso, una sociedad anónima cerrada, como su nombre lo dice, es anónima, de repente se constituye con ciertos socios, los socios pueden cambiar, pueden vender las acciones, pueden venir otros socios, reemplazar esos de acá, pueden aumentar el capital, pueden reducir los socios, etc. Pero los accionistas no responden, quien responde es el gerente. En la IRL también puede pasar lo mismo, le constituye pues una persona natural, pero nombró un gerente. Entonces quien responde es el gerente. Puede ser el mismo, ¿no? O puede ser un accionista, uno de los accionistas, porque se requiere por lo menos dos para una sociedad anónima cerrada. De repente uno de los accionistas es el gerente, bueno, él responderá. Pero puede darse el caso que los que hayan constituido no tengan participación en la administración de la empresa, en cuyo caso no serán responsables. Bueno, si el gerente ha fallecido, ya concluyó su relación laboral con la empresa, y en el caso de atribución de negligencia y dolo, eso no se puede trasladar a los herederos porque es personalísimo, ¿no? O sea, un delito no se puede trasladar a los herederos porque eso lo realiza la persona y las consecuencias lo asumen. Ahora, claro que sí. Si es que se ha logrado determinar responsabilidad solidaria a un gerente y luego de haber determinado responsabilidad solidaria el gerente fallece, entonces ahí ya no estamos hablando de un atributo que se tiene que demostrar dolo o negligencia, sino que ya se tiene que ejecutar nada más porque ya se siguió el procedimiento y lo que existe es una deuda, ¿no?, hacia la administración tributaria, que esa sí puede ser cobrada a los herederos. O sea, son situaciones diferentes. ¿Alguna otra? Cuando suceden los casos de doble o negligencia, también cuando ahora asumen la responsabilidad, ¿no? Para la responsabilidad tributaria no. Para la responsabilidad solidaria no. Porque la responsabilidad solidaria, por la norma, está dirigida hacia, o sea, está taxativamente establecida que son los representantes legales, ¿no?, los albaceas y tal. O sea, en una empresa hay un solo representante legal y él es el responsable, el gerente generalmente. Pero para un tema de delito tributario, sí puede ser más de un responsable. Puede ser responsable el gerente, el contador, el administrador o más, ¿no? En ese caso ya andaríamos hablando de una responsabilidad penal que ya no lo vería la administración tributaria, sino el Ministerio Público, ¿no? Claro que la administración tributaria tiene está facultada para ejercer la denuncia, ¿no? Pero quien realmente va a determinar la responsabilidad, en este caso penal, ya no, en este caso estamos hablando de responsabilidad pecuniaria, o sea, respecto a un patrimonio que tiene que ejecutar. En el otro caso estamos hablando de responsabilidad penal, o sea, que puede terminar en una pena efectiva, una pena restringida o de repente la absolución, ¿no? Pero ya no en cuanto a un tema patrimonial, sino un tema de responsabilidad como conducta. ¿Ya? A ver, nacimiento de la obligación tributaria. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo nace la obligación tributaria? En primer lugar, tiene que haber una hipótesis de incidente, o sea, un hecho por la cual tiene que generarse la obligación. En el caso del impuesto a la renta, por ejemplo, el impuesto a la renta grava todo lo que es generación de riqueza, ¿no?
Entonces, primero tiene que existir esa generación de riqueza, ya sea por un negocio, ya sea por una venta de inmuebles de segunda categoría, un arrendamiento, ya sea por prestación de servicios como profesional, ya sea prestación de trabajo en relación de dependencia. Esa hipótesis de incidencia tiene que existir, tiene que estar específica en la norma. Luego viene el derecho imponible, o sea que realmente el sujeto obligado haya realizado el hecho, haya iniciado el negocio, haya trabajado, haya efectuado la prestación de servicios, haya realizado las ventas, ¿no? Entonces, cuando se realiza el hecho que realiza la ley como generador de dicha obligación, es un presupuesto que debe producirse en la realidad, nace por la voluntad de la ley y debe ser objetivo, ¿no? Esas son las características del nacimiento de la obligación tributaria. Tiene que estar, como siempre lo decimos, previsto en la ley, tiene que haberse realizado y debe ser objetivamente comprobable, ¿no? ¿Por quién? Por la administración tributaria. ¿En qué momento es exigible la obligación tributaria? Es exigible en el momento del cual el acreedor tributario puede requerir el pago y se aplican intereses moratorios. Por ejemplo, dice la determinación a cargo del contribuyente en caso de los tributos administrados por SUNAT al día siguiente del vencimiento según el cronograma. Y la determinación a cargo de la administración tributaria al día siguiente del vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda respectiva. O sea, en este caso, en el primer caso estamos hablando de deudas autodeclaradas. Como contribuyente responsable del pago de impuestos, por ejemplo, del impuesto general a las ventas y del impuesto a la renta, estoy obligado a presentar mi declaración según el cronograma que establece SUNAT al mes siguiente de vencida el periodo. Por ejemplo, en el mes de por las ventas o ingresos que he tenido en el mes de mayo, debo presentar en el mes de junio. Estamos en estos días en periodo de presentación. Entonces, llegado el día de la presentación, yo efectúo mi presentación. Ahora la presentación de los impuestos se hace vía electrónica a través del internet. Efectúo mi presentación y de repente podría hasta pagar, ¿no? Si tengo el monto para pagarlo, lo pago, o de repente declaro el monto, como se dice, sin importe a pagar o en cero, con el fin de que se puede pagar después. Pero ya efectué mi obligación de presentación de mi declaración. Por lo tanto, para SUNAT ya a partir del día siguiente ya puede cobrar. O sea, no me va a cobrar el mismo día, porque yo tengo todavía hasta las 12 de la noche para efectuar esa declaración. Pero al día siguiente ya es exigible. O sea, SUNAT ya me puede efectuar el cobro. Ese es en el caso que sean tributos autodeclarados. Pero ¿qué pasa cuando hay una determinación a cargo de la administración tributaria? ¿No? En el caso de la administración tributaria, ¿cómo puede determinar? Mediante sus facultades de fiscalización. SUNAT me puede fiscalizar el periodo determinado, por ejemplo, mes de mayo del 2014, y puede determinar que en ese mes estoy obligado a pagar una suma por IGB y otra suma por renta. Entonces, en ese caso, la exigibilidad será al día siguiente del vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria. Esto es la resolución de determinación, ¿no? O sea, son dos momentos diferentes. Dice, la obligación tributaria se transmite a los sucesores y demás adquirientes a título universal. Pero en el caso de la herencia, la responsabilidad está limitada al valor de los bienes y los derechos que se reciban, ¿no? O sea, si hay una persona que ha fallecido pero tiene deuda tributaria, estará los herederos responderán pero solamente hasta los montos que hayan recibido. No pueden responder por su patrimonio, pero solamente es por los bienes que haya dejado el acreedor tributario.
la transmisión de la obligación por actos o convenios no es eficaz frente a la administración tributaria, ¿no? Por actos, o sea, yo puedo decir, te voy a transmitir para que tú pagues mi obligación tributaria. Sin embargo, eso no es eficaz, o sea, eso no se puede oponer a la administración tributaria. Las multas no se pueden transmitir de ninguna manera, ni por herencia, ni por actos o convenios. Hay muchas veces en que, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, en la cual la obligación de pagar el impuesto a la primera categoría, que es el 5% del monto del arrendamiento, se establece en el contrato que el obligado al pago de ese impuesto es quien arrienda, el inquilino, ¿no? Pero quien está obligado realmente es el propietario, ¿no? Entonces acá nos encontramos frente a un auto o convenio en el cual se está transmitiendo la responsabilidad del pago de impuestos, pero eso no es eficaz, o sea, en todo caso, el día que vaya a fiscalizarlo el propietario, él no puede decir no, porque tuve un convenio con mi inquilino para que lo pague, y él no lo pagó, es culpa de él. Eso no es eficaz, eso no puede obtener. La administración tributaria siempre va a cobrar al sujeto obligado, no se puede trasladar esas obligaciones tributarias. Extinción. Extinción es el término de la sujeción legal impuesta al deudor. Es la desvinculación por el tributo y periodo que fue materia de la deuda y hasta por el monto de aquello. Subsiste la facultad de fiscalización y determinación si la deuda fue autoliquidada por el contribuyente, dando excepción en el caso del acreedor. O sea, es el momento en el que la deuda deja de existir, ¿no? ¿Por qué? Porque se pagó. Sin embargo, si es que son tributos autodeclarados, la facultad de fiscalización subsiste. Forma de extinción. Como la primera forma es la más natural y la más lógica, ¿no? Si yo tengo una obligación tributaria pendiente de pago y la cancelo, lógicamente va a dejar de existir, se va a extinguir. Pero también puede ser que se compense, ¿no? Que se compense, ¿por qué? Porque de repente en otro tributo yo pagué indebidamente de más y tengo una devolución. Entonces yo puedo pedir a la administración tributaria de que la deuda que tengo se compense con ese derecho de devolución que tengo, ¿no? Por ejemplo, si es que el año 2013 mis agentes de retención, por ser prestador de servicios por de servicios por recibo por honorarios, me han retenido más de la cuenta, yo puedo pedir la devolución. Pero si en este año me sale a pagar, podría compensar contra el saldo a pago del año pasado, ¿no? Eso se llama compensación. Condonación cuando por una norma legal la deuda deja de existir, se condona. Consolidación cuando en un mismo acto el acreedor tiene el deudor tiene también la calidad de acreedor, ¿no? Por ejemplo, yo le hago un servicio a la administración tributaria, tengo por pagar, pero la administración a la vez está cobrando, entonces puedo consolidar la deuda, ¿no? Deudas de cobranza dudosa también, cuando ya la SUNAT ve que va a ser imposible de que pueda cobrar esa deuda, porque de repente, como le dije, la empresa cerró, los gerentes se fueron, dejaron la empresa abandonada y lógicamente va a ser imposible la cobranza de la deuda. Hay unas deudas de recuperación generosa cuando son montos pequeños que la SUNAT también a través de un decreto puede extinguirlas, ¿no? Y otros por las leyes especiales. ¿Cuáles son los plazos para el pago? En los tributos de determinación anual, ya lo habíamos visto anteriormente, puesto a la renta, por ejemplo, son los 3 primeros meses del año siguiente. También estamos hablando del impuesto al patrimonio predial, ¿no? O sea, lo que cobra el municipio por los predios, también se vence. Es un impuesto de determinación anual que se paga también, se determina dentro de los primeros meses del año siguiente, según el cronograma. Los tributos de determinación mensual
por ejemplo, la declaración de IGB y de renta. Se hacen pagos a cuenta del impuesto de la renta o anticipos, ¿no? Según el cronograma que se declara y se paga el mes siguiente. Y tributos que incidan en hechos imponibles de relación inmediata, por ejemplo, la alcabala, como habíamos visto, los 12 primeros días del mes siguiente del nacimiento de la obligación, ¿no? Son los plazos para el pago. Ahí tenemos no sé si puede ver bien, el cronograma de impuestos para este año. Cronograma de obligaciones mensuales. Ejercicio 2014. Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC. Al cierre tenemos el periodo que va desde enero de 2014 hasta diciembre de 2014, todo el año, ¿no? Estos son para vencimiento de obligaciones mensuales, de obligaciones, por ejemplo, de la declaración mensual de impuesto general de las ventas y la obligación de la declaración mensual de la renta, que es un solo formulario, el formulario 621, PDT, Programa de Declaración Telemática, PDT 621, que se declara por internet. En este caso, por ejemplo, el de enero de 2014 se paga en febrero. ¿A partir de cuándo? Del día, en este caso, el dígito, bueno, ahí tenemos 12, el 12 de febrero, 14 de febrero, 19 de febrero y así, ¿no? 18, 19, 20, 21, acá el día 10 de febrero, el día 10 de febrero empieza con el dígito 7, o sea, para este año el dígito 7 empieza a pagar primero. Por ejemplo, en este mes de junio que estamos, el 8 de junio, se venció la obligación de declarar del dígito 7 respecto al impuesto del mes pasado, o sea, de mayo. El de mayo de 2014 se venció el 8 de junio, ¿no? El lunes, este lunes que viene, pasado mañana, lunes 16, se vencerá para los dígitos, para los RUC que terminan en 3, el 16 de junio, ¿no? Y también hay un cronograma especial que es para los buenos contribuyentes, o sea, aquellos que por resolución se les nombra buenos contribuyentes porque han cumplido eficazmente con sus obligaciones, no se atrasan y no son sujetos de multa, en cuyo caso ellos pagan al último, ¿no? Por ejemplo, en el mes de junio ellos van a pagar todavía, lo de mayo van a pagar todavía el 23 de junio. O sea, después que se vencen todos los dígitos, ellos pueden pagar al último. ¿Por qué? Porque tienen la calidad de buenos contribuyentes. Ese es el cronograma que tiene que respetar. Ahora, ¿qué pasa si es que un contribuyente se olvidó? Lógicamente hay una multa que se llama por no presentar las declaraciones que contengan la deuda tributaria en los plazos establecidos. Que ahí pueden darse 3 situaciones. Una, cuando se olvidó, pero declaró de repente al día siguiente, los 2 días, los 3 días. De repente se olvidó y se sigue olvidando y la SUNAT tiene que ser recordada, en cuyo caso la deuda es mayor, la infracción es mayor. Y en el tercer caso es que la SUNAT hizo cobrar, pero aún así no pagó, en cuyo caso la deuda mayor en realidad es una UIT de $3.800. Empieza de 380 y termina en 3.800 según en qué momento haya logrado declarar. Pero basta que, por ejemplo, el día 16 de junio tiene todo el día para hacer su declaración, el que le toque el dígito número que termine en 3, ¿no? Que termine en 2, pero que termine en 2. 16 de junio, lunes, puede hacer su declaración hasta las 12 de la noche. Pero si pasó 1 minuto, hay infracciones, porque se presenta por la vía electrónica, por internet. Entonces, esa es una obligación formal. No es sustantiva porque de repente en ese mes no has tenido ventas, de repente no has tenido trabajadores, porque eso también se usa para este mismo cronograma, es para declarar las planillas mensuales de los trabajadores y prestadores de servicios. De repente no has tenido prestadores, no has tenido trabajadores o no has tenido ventas, pero igual existe la obligación de declarar, pues es una obligación formal. No es una obligación sustancial o sustantiva, sino formal.
¿Alguna pregunta de esto, del programa? ¿Puedes presentar tu declaración de PL antes de la fecha general? Sí, puedes presentarlo desde el primer día siguiente del vencimiento. Por ejemplo, si vas a declarar en mayo, está habilitado para que presentes a partir del 1 de junio. Lo mismo tu planilla mensual. Si el mes de mayo, puedes presentarlo el 1 de junio, hasta la fecha de vencimiento. Acá tenemos un cronograma, otro cronograma. Ahí lo tienen ustedes. Esto ya pasó ya. Hay una resolución de superintendencia 366-2013, publicada el 21 de diciembre de 2013. O sea, acá estamos hablando de tributos que se vencen con periodicidad anual, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta y el ITF. En el caso del ITF, quienes son obligados son las empresas del sistema financiero que recaudan ese impuesto, y en el impuesto a la renta, todas las personas naturales y jurídicas que hayan desarrollado actividades generadoras de impuesto a la renta tercera categoría. En cuyo caso, de igual manera, tenemos el último dígito de RUC, pero empieza a vencerse. La norma dice dentro de 3 meses, pero ya por reglamento y por resolución, que es una norma de menor jerarquía, ya se establece un cronograma, que no es exactamente dentro de 3 meses, como dice la norma, ¿no? El 31 de marzo. Pero es una distribución para efectos de ordenar y para poder facilitar la recaudación y la recepción de las declaraciones, que empieza con el dígito 0, empezó con el dígito 0, último dígito de RUC 0, el 24 de marzo de 2014, ¿no? Y luego ya sigue el 1, 2, 3 hasta el 9, 25, 26, 27, 28, 31, 1, 2 hasta el 4 de abril. Este es el cronograma de vencimientos para obligaciones cuyo vencimiento o cuya declaración es de periodo anual. Igual este cronograma tiene que publicarse el año anterior, ¿no? Antes que vence el año 2013. Igual ese impuesto se declara con un PDT especial. Acá ampliamos un poco sobre la forma de extinción de la deuda tributaria, ¿no? Dice la compensación y la situación por lo cual el acreedor y el deudor coexisten en su deuda y acreencia uno del otro, ¿no? Por ejemplo, son compensables, dice, los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente. O sea, si tengo un tributo por el cual puedo pedir la devolución, ¿no? Perfectamente puedo pedir la compensación a fin de que se cancele con una deuda que está ya exigible, ¿no? A ver, ¿cuál es el requisito? Que lógicamente que los dos periodos, tanto de la compensación como el pago de la imputación de la deuda, se refieren a periodos no prescritos. Al último va a ser un tema ya de prescripción, en fin, pero más o menos se requiere que esté dentro de los 4 años de cobro, que sean administrados por el mismo órgano administrador. O sea, yo no puedo, por ejemplo, compensar el impuesto de alcabala con el impuesto en general a las ventas, ¿no? Tiene que ser por el mismo órgano administrador. Y la recaudación constituye ingresos de una misma entidad. Por ejemplo, actualmente SUNAT tiene acá le voy a hacer un cuadrito.
Aparte.